Evangelio del Día y Reflexión a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 21 de agosto del 2025. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 21 de agosto contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 22, 1 al 14. El Señor nos muestra su corazón herido por la ingratitud y desconocimiento de las criaturas, lo cual en nuestro tiempo se da muchísimo más que en otras épocas, porque no solo no se le agradece, sino que ni siquiera se les reconoce sus derechos, que son frutos de su infinita misericordia sobre nosotros, y además se hace apología de la ingratitud. Tengo derecho a dudar de que existe, de que obra, etcétera, etcétera, como si fuese un derecho social en este tiempo. Es decir, se lo ejerce y se lo vive así. Es más, si lo pudiésemos hablar de este tema, la gente se escandalizaría de que se exija fe, de que se exija creer en Dios, etcétera. La falsa libertad es como la bandera de este tiempo. O sea, la falsa libertad que nos destruye, que nos quita la fe y la salvación eterna, es como esgrimir un derecho hoy en día. No tienen derecho a la mentira, al error, al ateísmo. No es un derecho, es un error, es un pecado, es una herejía, es una mentira, es un vaciamiento, es una carencia, etcétera. Por más que lo vendan como que el hombre tiene derecho a dudar, a elegir su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie niega que tiene la libertad para condenarse eternamente, pero no hay libertad en el error. Es decir, nadie tiene libertad para hacerse esclavo. Y el error, como la maldad, esclavizan porque mienten al hombre, etcétera, y no le muestran para qué tiene la libertad o cómo ejercerla bien, y en todos los ámbitos. Pero bueno, no es el tema de la libertad, sino de la ingratitud. Ahora, cuando contemplen esta parábola, el Señor vuelve a hablar en parábolas, traten de profundizar en el concepto, en lo que el Señor revela, porque nos habla de un rey que celebra las bodas de sus hijos, invita a todos, pero se niegan a ir, los termina castigando, etcétera. Como hoy no tenemos realeza, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, y donde la hay es simbólica, no ejerce como tal, con la autoridad como tal, entonces nos puede parecer un poco descabellados estas exigencias, etcétera. Pero tenemos que entender simplemente por qué el Señor usa esta parábola,
porque el rey le da todo, protege, etcétera. Como el Señor le va a decir al pueblo de Israel cuando va a nombrar a Samuel, Samuel va a ungir a Saúl, miren que él les va a tomar sus riquezas, sus impuestos, sus hijos para la guerra, sus hijas para el servicio, para sus dignatarios, todo. Queremos un rey como los demás pueblos, clamó el pueblo de Israel. O sea, con total uso de su libertad, querían como los otros pueblos tener reyes, etcétera. Bien, o sea, el rey de todas maneras vive para ellos, vive para su pueblo, por más que, por supuesto, recibe el impuesto y el servicio y demás, es el que provee, el que prevé, el que diseña las guerras, protege al pueblo, etcétera, 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 gobierna, como entendido como servicio. Entonces aquí el Señor invita a este rey gratuitamente a que todos coman de sus riquezas, no de los impuestos. Y entonces la gente se niega, y el Señor le dice, bueno, si no quieren eso, si son indignos, uno se va a su campo, otro a su negocio, otros maltrataron a los servidores y los mataron, entonces él se indigna, manda a sus tropas para acabar. Y como estaba todo preparado para que se llene, salgan a los cruces de caminos e inviten a todos los que encuentren. O sea, el Señor llama a cualquiera, no a los dignos, sino llama a cualquiera miserable, etcétera, enfermo, lo que sea, por el pecado. Por supuesto que no estamos hablando de clases sociales, por el pecado, aunque sea un multimillonario, si está herido por un pecado, un vicio, un ateísmo, es un miserable. Necesita la misericordia de Dios porque se puede podrir con sus riquezas. O sea, pero bueno, nosotros valoramos mucho lo exterior y la riqueza que tiene ciertos niveles de vida, de salud, gracias al dinero. Pero dejemos eso de lado. Entonces ellos reúnen a todos, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Buenos y malos significan que respetan al rey, quieren poner y se revisten del traje de fiesta que es la gracia. Pero un pícaro, como hay muchos en este tiempo, dice, yo tengo derecho, Dios me ha invitado, porque le invita a todos, y fue sin el traje del rey, es decir, sin cambiar del vestimenta del pecado, de la miseria que llamamos pecado, y porque el rey es bueno y invitó a todos. Entonces le dijo amigo, porque lo trataba como amigo, al venir a festejar la boda de su hijo. ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos, es decir, le hace dar cuenta de la inutilidad y esterilidad, no puede ni caminar por sí solo, ni obrar por sí mismo las manos, por esa iniquidad de no estar revestido de gracia, y arrójenlo fuera a las tinieblas. No había tinieblas en torno a los castillos, podría haber habido una fosa. El Señor está hablando del infierno. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Llanto por lo perdido y rechinar de dientes por el odio a sí mismo, el odio a Dios, el odio a los que te hicieron pecar, por más que te prometían y te daban amores en esta vida, etcétera. Porque son muchos los llamados, pero pocos son los elegidos. Entonces, al Señor le duele la ingratitud que, siendo infinitamente más que un rey, que vive para nosotros, que muere en la cruz, etc. Podremos hablar de las bodas, el banquete preparado para la boda de su Hijo era la pasión, por el cual nuestro Señor Jesucristo se desposa con la Iglesia, y a través de ella con la humanidad que quiere entrar en la Iglesia, se desposa en su sangre, y por su sangre nos hace parte de su cuerpo, de toda su Iglesia, y nos lleva y introduce al cielo. Entonces, hay almas que no les interesa esto, ¿no? Etcétera. Entonces, ante semejante infinito amor de Dios, y pensemos lo que queramos, si no nos unamos a esta boda, que puede ser como imagen limitada, sino al misterio que nos revela, nosotros lo descuidamos o despreciamos por otras ocupaciones o por no querer estar a la altura de la misericordia que nos ha invitado y querer abusar de esa misericordia, no llevando el traje de fiesta, de la gracia, de la alegría, de la conversión, etcétera, sino que aun cuando ya nos aceptó y nos llamó siendo malos, queremos seguir siendo malos, queremos seguir indignos del rey, etcétera, y querer aprovecharnos y abusar de los bienes que nos regala.
del banquete, de la creación, de los afectos, de la familia, etcétera, pero con pecado, en la maldad. Lo que decía al principio, creemos que es un derecho, pero no es un derecho, es una posibilidad, no es un derecho. No tenés derecho a dañarte, a quitarte la vida, a lastimarte, a mentirte, etcétera. En todo caso, es una posibilidad tristísima que el libre albedrío te lo concede, pero no estás ejerciendo la verdadera libertad. Es una ingratitud para quien te ha dado todo y que te invita gratuitamente a las bodas. ¿Por qué? Porque pagó el hijo. El que se casa, el que se crucifica y se desangra es el Hijo. Y todos participamos gratuitamente. Por supuesto que participamos con nuestro ponernos el traje de fiesta, el abandonar el traje de nuestra vida cotidiana, porque no está acá hablando de trajes sucios, inmundos y puercos como eran los otros que lo despreciaron. Era el traje de la carne, herido por el pecado original, el traje humano, el traje rutinario, cotidiano. Necesitamos el traje de fiesta, el de la gracia, para acercarnos al banquete, como también a la mesa eucarística. Entonces, la ingratitud es verdaderamente un desprecio. Santa Faustina dice así, porque nos creemos con derecho. O sea, esto es el derecho, esto es lo que verdaderamente es esa ingratitud de reconocer a Dios creador, providente, que gobierna el universo, nos está estrellando cada planeta con otro a cada rato, y además redentor, que nos limpió del pecado, nos salvó gratuitamente por la sangre de su Hijo. A la mitad de este texto, numeral 72, aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Pero propiamente en el 384 dice así: cuando me quedé en la adoración entre las 9 y las 10, se quedaron también 4 hermanas. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan grande número de almas que viven en el mundo, pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver esta más negra ingratitud, sentí como si el corazón se me desgarrara. Me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimir un llanto irrefrenable. Si esto es Santa Faustina, pensemos lo que será el corazón de Cristo. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús. Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.